Estamos por iniciar una emisión más de Agenda Médica. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, la escoliosis, y para eso nos acompaña el doctor Augusto Ruiz, quien es neurocirujano con subespecialidad de cirugía en columna. Eso lo vamos a tener más adelante, así que comenzamos. Bienvenidos. Bienvenidos a Agenda Médica, yo soy Andrea Varo y es un gusto para mí estar con ustedes. Hoy vamos a platicar acerca de la escoliosis. ¿Usted sabe de qué se trata? Hoy se lo vamos a explicar. Para eso nos acompaña el doctor Augusto Ruiz. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días, bienvenido. ¿Qué podríamos decir que es la escoliosis, doctor? Bueno, la escoliosis viene de un término en latín que es escolios, que quiere decir torcido. Eso quiere decir escoliosis. Ajá. Y escoliosis lo aterrizamos en nosotros en la columna vertebral, entonces querría decir como una columna torcida. Ya en términos más médicos es una curvatura lateral de la columna. Pues la deformidad, o sea, la columna, si tú te ves de adelante hacia atrás, es recta completamente. Sí. Sí, no tiene ninguna curvatura lateral. Entonces la escoliosis se define como una curvatura lateral anormal de la columna. Para que sea considerada como escoliosis, se considera a partir de 10 grados en adelante. O sea, curvaturas menores de 10 grados se pueden considerar normales y de 10 grados en adelante pues, podemos considerar que alguna persona tiene escoliosis. ¿Por qué se presenta esta condición, doctor? Mira, el mayor porcentaje de los pacientes con escoliosis no se sabe por qué la desarrolla. El término que usamos para eso es idiopático. Idiopático quiere decir que sabemos que tienes escoliosis, pero no sabemos por qué lo desarrollas. Entre un 60 y 70% de los pacientes tienen escoliosis idiopática. Simplemente la empezaron a desarrollar en algún punto del crecimiento. Esto se va dando durante el crecimiento, ¿sí? ¿Por qué motivo se da? Para que crezca sin curvas la columna, tiene que crecer simétrica toda la columna. Ajá. Si de un lado empieza a crecer más rápido que del otro lado, ese lado empieza a subir más que el otro lado y se va haciendo una curvatura, como si tuvieras un acordeón y lo extiendes más de un lado, terminas con una curvatura. Sí, sí. Entonces la escoliosis se desarrolla regularmente, bueno, no regularmente, o sea, se desarrolla durante el crecimiento, en las etapas del crecimiento. Entonces, ¿pero por qué a ciertas personas les sucede eso, que un lado de la columna se desarrolla más rápido que el otro? No se sabe a ciencia cierta. O sea, la causa exacta no se sabe. En la mayoría de los casos no se sabe la causa exacta. En otros casos, que son menos, más o menos es el 15% de los pacientes, es congénita y es debida a anormalidades vertebrales bien identificadas desde que nace el bebé. Entonces, la mayoría de las personas nace normal, tienes tu bebé normal, va creciendo normal y en un punto de su crecimiento empieza a desarrollarse anormalmente la columna. Y en una minoría existen anormalidades congénitas de la columna vertebral, que por ejemplo en algunos bebés que en lugar de tener las vértebras son como cuadritos de blocks, ¿no? Entonces en lugar de tener los cuadritos de blocks tienen unas vértebras en cuñas como si fueran un triángulo, ¿sí? Entonces esas vértebras en cuña y distintas malformaciones de las vértebras en los recién nacidos condicionan que esos tengan escoliosis congénita desde que son pequeños. ¿Y eso se puede detectar desde el vientre o no, ya hasta que nacen? Es difícil de detectar. Muy difícil de detectar. Es difícil. Los ultrasonidos estructurales que les llaman 3D o 4D en la actualidad son muy buenos, son muy útiles. Si tuvieran una malformación muy franca lo podían detectar, pero si solo fuera una vértebra en cuña o algo muy pequeño, no es difícil detectarlo. Se van dando cuenta regularmente conforme va creciendo el bebé y van notando que empieza a ser una curva anormal, ¿no? Okay. Ahora, ¿cuál es la población más propensa a sufrir esta enfermedad? Bueno, la población más propensa son niños en crecimiento, ¿no? Niños y niñas. Niños ¿parejo? y niñas en crecimiento. Es más frecuente en niñas que en las mujeres. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Y la población de riesgo de que lo desarrolle es la población que está en crecimiento. O sea, en general son niños, adolescentes, ¿no? Bebés si son congénitos, niños entre 6 y 10 años de edad o la etapa fuerte de crecimiento que también viene en la adolescencia, es cuando se presentan este tipo de problemas. Si ya eres un adulto, muy raro. ya no, o sea, ya no estás creciendo más.
Sí. Ahí nos vamos al otro extremo de la vida. Cuando son adultos mayores, por la osteoporosis, pueden hacer una escoliosis degenerativa del adulto mayor, que es un tema un poco diferente, ¿no? Pero esto digamos que se da más en niños y en adolescentes. En adolescentes, en la etapa de crecimiento. Cuando dan el estirón. Cuando dan el estirón es cuando puede ser esas curvas se pueden volver muy agresivas y pueden llegar a ser un problema. Ok. Entonces, como ya me dijiste, tiene que ver algo con los genes, ¿no? En ciertos bebés. Bueno, ajá, bebés. Algunos es congénitos que nacen, y muchos que han tenido o tienen escoliosis, generalmente sí es genético, o sea, tienen antecedentes de algún familiar que tuvo escoliosis. Okay. ¿Sí? Pero eso se puede prevenir, o sea, se puede prevenir si tengo un familiar o mis padres. ¿Puede ser? Forma de prevenirlo no existe. Como es algo que en primera no sabes si le va a suceder. Ni sabes por y dónde. No sabemos por qué da. O sea, por qué se empieza a crecer de forma normal la columna en alguien, verdaderamente aún no lo sabemos. Lo que sabemos es que en esa etapa de crecimiento rápido es cuando hay que estar más pendiente. Bueno, todos los hijos hay que estar pendientes toda la vida, sí. Pero en esa etapa de crecimiento rápido hay que estar muy pendientes si empiezan a hacer escoliosis, porque una vez que la desarrollen, sí hay ciertas cosas que se pueden tratar de hacer para tratar de no llegar a una cirugía. Ah, o sea, la prevención está ya con la enfermedad, pero para no llegar a un grado más avanzado. Una vez que ya tienes la escoliosis, se pudieran hacer ciertas medidas con el objetivo de tratar de no llegar a un evento quirúrgico, ¿no? Okay. Y en los niños que tienen escoliosis congénita, en los recién nacidos, generalmente es quirúrgica. Ahí generalmente, y no puedes hacer nada para prevenirlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando pudieras hacer algo es cuando detectas a tu niño que está creciendo, a tu adolescente que está creciendo y que ves que se empieza. Pero entonces sí se nota, doctor. Se nota mucho. Se nota mucho. De hecho, es un diagnóstico que habitualmente se hace en la playa. Los papás lo hacen en la playa. Sí, en la playa es donde se dan cuenta porque está el niño. Va el niño o va la niña con su bikini, va el niño con su short en la playa y se quedan viendo los papás y ven que tiene una escápula más salida que otra. O lo ven doblado. Porque conforme se dobla la columna, una escápula se empieza a salir y se nota francamente. Entonces, obviamente, si tienes una escoliosis de 10 grados, no se nota, a menos que sea en una placa. Pero si estás hablando de una persona que ya tiene 20 grados de curvatura, 30, 40 en adelante, es completamente visual, y muchas veces los papás lo diagnostican en la playa. No lo habían notado antes porque su niño estaba normal, y fue cuando empezó el crecimiento que fueron a una alberca o algo y ven algo raro en la espalda, entonces acuden a consulta. Entonces ahí, en ese momento donde detectan esa curvatura normal, hay que acudir a consulta para tratar de iniciar ciertas medidas con el objetivo de tratar de no llegar a cirugía. Muy bien, doctor. ¿Te parece si vamos a un corte? Sí, claro, y regresando platicamos del tratamiento y el diagnóstico y todo eso. Sí. Vamos a un corte, regresamos con más información de la escoliosis. Continuamos en Agenda Médica platicando de la escoliosis con el doctor Augusto Ruiz. Y bueno, ya dijimos que se diagnostica de alguna forma desde casa, con los padres, en la playa, ¿no? O pues visualmente, viéndolos. Exacto. ¿No? También estábamos platicando en el corte que por el hombro te puedes dar cuenta, ¿no? Así es. Se hace la curva, hay un lado que baja, entonces ese hombro está más caído, el otro hombro está es más superior, y la escápula de este hombro se nota que sale la escápula hacia afuera. Es muy notorio. Ok, ahora, ya notamos eso. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Bueno, una vez que notas que hay una deformidad lateral en la columna de tu hijo, de tu familiar, pues lo siguiente es acudir al médico. ¿Cuál es el médico? El especialista. El especialista más adecuado. El especialista adecuado es alguien que sea cirujano de columna, ¿sí? Para ser cirujano de columna hay 2 vías para llegar. O eres ortopedista o eres neurocirujano. Pero lo importante es que sea cirujano de columna. No importa si es neurocirujano u ortopedista. Cualquiera de los dos que tenga un posgrado en cirujano de columna es el especialista adecuado para valorar a ese paciente. Ahora, doctor, mucha gente podría decir cirujano, luego pensamos en operación, en cirugía, y da un poco de miedo también, pero ese es el especialista al que tenemos que acudir. Exacto, el especialista de la columna en la alopatía es cirujano de columna, ¿no? Así se llama la especialidad. No hay columnólogo clínico nada más, ¿no? Entonces, ahora, como cirujano de columna no necesariamente operas todo, ¿no? Finalmente ves todos los padecimientos de columna, algunos pacientes no requieren cirugía y otros sí, que son los que finalmente operas. Ok, ahora sí, vamos a entrar de lleno al tratamiento. Ya fuimos con el especialista. Bueno, el tratamiento
aquí es importante, quiero puntualizar por qué es importante tratar al paciente y no dejarlo con la curvatura así como está. Sí. Es importante porque esa curvatura va a limitar el crecimiento del corazón y los pulmones. Entonces, si tienes un niño o un adolescente que está en etapa de crecimiento, esa curvatura va a producir una restricción del tórax y va a hacer que como adulto no tenga un corazón ni unos pulmones normales, lo cual puede tener impactos negativos tanto en la calidad de vida como expectativa de vida. Entonces, no solamente es el problema estético de que esté con la curvatura, sino que es que ese problema estético de la curvatura anormal puede derivar en consecuencias funcionales para el corazón o el pulmón si la curva se vuelve muy agresiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a volver a esa curva agresiva? Conforme siga creciendo el niño o niña, pues esa curva sigue aumentando y puede llegar al punto donde sea un problema para el corazón y los pulmones, y es la importancia del tratamiento. Y bueno, pues aquí el tratamiento se divide en dos fases, una fase inicial que es no quirúrgica y si con eso es suficiente no pasas a cirugía, y una fase final de tratamiento que es quirúrgica. En la fase inicial pues básicamente es fortalecer los músculos de la espalda, ir a terapia física, hacer natación y en algunos casos se puede recomendar usar algún tipo de corset ortopédico. Un corset ortopédico que tienen que traer los niños todo el tiempo, prácticamente de 24 horas, 23 horas del día. O sea, hasta dormidos. Hasta dormidos. Wow. De hecho, dormidos cuando crece la columna. Y es cuando te puedes... Cuando más se necesita. Sí. Entonces, es bastante incómodo el corset, pero en algunos casos pudiera no llegar a cirugía gracias a eso. ¿Sí? Hay debates, hay realmente estudios donde dicen con o sin corset, el que va a hacer una curva agresiva lo va a hacer. Pero bueno, si eso, mientras eso no es, yo recomendaría que en los casos que se requiera usar corset, que sí lo usen, ¿no? Claro. Entonces, llegas con el médico te pide unas placas de la columna vertebral y en esas placas lo que se hace es medir cuántos grados de escoliosis tienes. Y en eso se basaría el tratamiento a seguir. Si tienes escoliosis, ya lo dijimos, 10 grados en adelante ya tienes escoliosis, ¿no? Arriba de 20 grados se recomendaría empezar a usar un corset para tratar de limitar la curva que no se vaya a volver agresiva. De 40 a 45 grados en adelante ya se puede recomendar un tratamiento quirúrgico, sí, lo cual nos pudiéramos esperar un poco dándole permiso al niño de que crezca un poco más. Y arriba de 60, 70 grados ya directo es indicación de cirugía. Una escoliosis de 60, 70 grados es muy evidente. Entonces, si tienes un niño de 9 años con una curvatura de 70 grados, imagínate, o sea, para cuando esté en la etapa de crecimiento fuerte de la adolescencia, ese niño se puede ir a 120, 150 grados con una curvatura visualmente anormal. Y el problema es que conforme se empieza a doblar la columna lateralmente, también se empieza a rotar. Entonces, verdaderamente un niño con una curva de 60 grados a los 8 años de edad pudiera terminar con una franca curvatura lateral y que están además como rotados, sí, con problemas del corazón y con problemas del pulmón. Entonces estamos hablando de algo que no necesariamente solo es lo estético, sino que tiene problemas funcionales y que por ese motivo pues sí vale la pena tratarlos. No, y órganos tan vitales como el corazón y los pulmones. Así es. ¿No? Ahora, los riesgos de la cirugía, porque pues nos da miedo. La verdad es que escuchamos cirugía, nos da miedo, y más cuando escuchamos de columna vertebral que decimos podemos quedar paralíticos, podemos quedar mal, no sé cuántas cosas no se vienen en la cabeza. Pero ¿cuáles podrían ser los riesgos de esta cirugía? Ok, mira, una vez, ya, a partir de 40, 45 grados hay una indicación quirúrgica que se pudiera debatir y retrasarlo un poquito. A partir de 60 grados no hay duda, hay que operarlo, ¿no? Exacto. Entonces, son cirugías grandes, sí son cirugías grandes, es una incisión en la línea media en prácticamente toda la columna, y la cirugía consiste en colocar tornillos en la columna, que esos tornillos se van a unir a unas barras y con esas barras vas a quitar la rotación de la columna y enderezarla literalmente el niño. Es una cirugía que dura aproximadamente 6 o 8 horas y los resultados regularmente son muy buenos, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos que tiene el niño? Bueno, los riesgos primordialmente son sangrados, lo más real. Es una cirugía que por el tamaño de la cirugía, el tiempo de la duración de la cirugía, siempre van a necesitar transfusión de sangre. Entonces, aquí si tienes un niño que es tipo O negativo, pues tienes que buscar con un poquito más de anticipación la sangre, porque es un hecho que se le va a transfundir sangre, ¿no? Entonces, pero eso es algo controlado. A mucha gente se le transfunde sangre y
generalmente no hay mayor problema. Riesgos asociados a una anestesia general mayor que duran muchas horas, a veces pueden tardar más tiempo en despertar y requerir un día o dos de terapia intermedia para ya salir bien de la anestesia. Sí. Y los riesgos realmente en sí del evento quirúrgico, que lesiones o quedar paralíticos, etcétera, son muy improbables. Sobre todo si esto lo está haciendo alguien que es cirujano de columna. Aquí es la clave, es que sea alguien cirujano de columna y que esté empapado del tema y que sepa hacerlo, ¿no? ¿Por qué es bajo? Porque en la actualidad usamos monitoreo de los nervios para poner los tornillos. El riesgo de que puedas lesionar a un paciente es cuando estás metiendo el tornillo, lesiones una raíz nerviosa o lesiones la médula. Ok. Ese es el punto de riesgo. Entonces, a los pacientes los tenemos durante el evento quirúrgico con algo que se llama monitoreo neurofisiológico. Sus músculos los conectamos a una computadora que está leyendo cómo están transmitiendo los nervios. Y si en un momento dado, cuando estás introduciendo un tornillo, hay un neurofisiólogo viendo una curva que hacen los nervios, nota que la curva se empieza a descender, te avisan inmediatamente, doctor, se está descendiendo el nervio, entonces recolocas el tornillo. Correcto. Entonces, el hecho de que lo hagas con monitoreo neurofisiológico disminuyes o prácticamente no sucede, o sea, realmente es algo muy poco probable una lesión neurológica o que el niño quede paralítico o complicaciones así. Muy bien, doctor. Tenemos que irnos a una pausa, esto se está poniendo muy interesante, pero regresando vamos a platicar de los mitos de la escoliosis. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando del tema de la escoliosis aquí en Agenda Médica con el doctor Augusto Ruiz. ¿Hay alguna limitante para el tratamiento para las personas con escoliosis? La principal limitante sería si es un paciente que ya tiene una curva muy agresiva, que ya tenga problemas cardiopulmonares y no pueda tolerar el evento quirúrgico. Entonces, cuando tienes pacientes con curvaturas arriba de 80 grados, 90 grados, ese paciente probablemente ya tiene problemas en el corazón y problemas en los pulmones. Entonces, tienes que hacer una valoración con un cardiólogo y con un neumólogo para que nos den un riesgo quirúrgico y en base a ese riesgo quirúrgico platicarlo con obviamente el paciente, pero realmente con los papás, que son los que finalmente toman la decisión, porque eso sí aumenta el riesgo quirúrgico. Si el paciente ya tiene problemas en el corazón y ya tiene problemas en el pulmón, aumenta el riesgo quirúrgico. Okay. ¿El sobrepeso o la obesidad podrían ser una limitante? No es una limitante, lo puedes operar a pesar del sobrepeso. Aumenta los riesgos quirúrgicos, pero no es una limitante y sí es una condición que aumenta la escoliosis. O sea, un paciente con una vez reconocido, en general no, pero una vez reconocido con escoliosis, si ese niño tiene sobrepeso, la escoliosis va a ser peor, la va a agravar, la va a acentuar. Entonces, no es una limitante, pero sí es algo que es importante controlar. ¿Qué pasa con el ánimo de las personas que tienen escoliosis? O sea, psicológicamente creemos que sí afecta, ¿no? Pues sí afecta, sobre todo la idea de enfrentarse a una cirugía tan grande, sí les preocupa y personalmente siento... los papás como son niños y adolescentes, aquí es mucho trabajo con los papás, con la mamá. Claro que son los que lo sufren más, están muy preocupados, ¿no? Entonces hay que tener esta cercanía con los papás y con el niño para tratar de aterrizar esto. Pero en términos generales, fuera de eso lo toman bastante bien. Y sobre todo hay que puntualizar, la expectativa de vida y recuperación es la de una persona normal. Ok, ¿sí? Entonces siempre y cuando sigan su tratamiento, ellos pueden vivir. Exacto, entonces tratar de, con los papás les explicas que a pesar de que es una cirugía grande, etcétera, ¿cuáles son las expectativas que tenemos? Las expectativas que tenemos es que tu hijo se desarrolle de una forma normal, o sea, tiene una expectativa de vida normal e incluso para hacer actividades físicas es prácticamente normal. O sea, obviamente no va a ser deportista de alto rendimiento, pero puede hacer natación, ciertos ejercicios los puede hacer. No recomendamos ejercicios de alto impacto o karate, taekwondo, pero puede ir a un gimnasio, hacer ciertas pesas, no todas. Va a ser una vida muy cercana al bailar, ¿no? Si quiere correr, puede correr. O sea, realmente después del punto de inflexión de la cirugía, la expectativa es normal y la recuperación, los niños y adolescentes se recuperan muy rápido de las cirugías. A las 2 semanas
la verdad es que ni creen los demás familiares que le hiciste una cirugía de ese tamaño. Se recuperan rápido. Entonces, la recuperación después de una cirugía es, bueno, lo básico, ¿no? Los cuidados básicos, pero en 2 semanas ya pueden En 2 estar. semanas, o sea, se van caminando. O sea, tú operas un paciente un lunes, el martes lo levantas a caminar, miércoles, jueves está yendo caminando a su casa. Wow. Con dolor, obviamente. Sí, bueno, un poco. Pero a las 2 semanas o el mes prácticamente están como si nada. Entonces, muchas veces los operamos, personalmente me piden que los opere ahorita en verano, porque para no perder el curso escolar. Entonces los opero, casi empiezan las vacaciones, los operamos empezando las vacaciones y regresan a la escuela como si nada. ¿Y después de la operación hay alguuna rehabilitación o alguna terapia física? Sí, es importante mandarlos a terapia para fortalecer los músculos y disminuir la inflamación postquirúrgica. Entonces se recuperan más rápido si los mandas a terapia. Oye, doctor, y prácticamente después de la operación ya se olvidan del problema ya por muchos años. Sí. Vida prácticamente normal. No. Sobre todo si ya son adolescentes que ya terminaron su etapa de crecimiento, vida prácticamente normal. Si son niños de 8 años o pequeños, hay que ver cómo van a ir creciendo, porque no se descarta la posibilidad de hacer algún siguiente procedimiento para quitar algunos tornillos y permitir que crezca un poco más. Ahora, ¿estos pacientes tienen estatura baja o si logran su estatura después de operarse, si están en etapa de crecimiento? Los niños no logran la estatura al 100%. Ah, muy bien. Y el tórax es diferente. No es un tórax normal, es un tórax más ancho que largo. En niños. Si ya son adolescentes, son como un adulto normal. Pero en ese niño es importante notar que si hubiéramos dejado que creciera, a pesar de que sí tiene consecuencias en la restricción del tórax, sobre todo para lo largo, quedar con una curvatura y visualmente es mucho más notorio y funcionalmente están con peores condiciones. Muy bien, doctor. Vámonos directamente a los mitos, ¿te parece? Bueno, la escoliosis nunca se quita. Pues no, si se trata, o sea, se puede curar con una cirugía, ¿no? Sí, se puede. Se puede curar con una cirugía. Ok, la escoliosis se forma desde el útero. En los casos de escoliosis congénita, sí, que son el 15% de los pacientes. La escoliosis no causa dolor. No, sí causa dolor. Puede haber mucha tensión muscular y se quejan frecuentemente de dolor de espalda, ¿no? Sobre todo cuando ya son curvas muy agresivas. ¿Una persona con escoliosis es más propensa a sufrir osteoporosis? No necesariamente. No necesariamente osteoporosis, sí procesos de... Conforme van pasando los años vamos envejeciendo y lo que sucede afuera sucede adentro. Entonces una persona con escoliosis va a tener un envejecimiento más prematuro de su columna. Muy bien. ¿Una mujer con escoliosis no puede embarazarse? No, sí se puede embarazar. Si no hay contraindicación. No habría alguna. Aquí nada más, si es una niña que no se trató y tiene insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares, ahí habría un tema. Pero si no tiene insuficiencia cardíaca ni pulmonar, se puede embarazar, no hay ningún problema. La escoliosis es provocada en la infancia por cargar mochilas muy pesadas. Es que ahora, ¿cuántos libros cargan los pobres niños? No es por las mochilas. No es por las mochilas, es una alteración en el crecimiento de la columna, desconocemos la causa. Okay. Una cirugía puede provocar parálisis. Bueno, ya dijimos. Rarísimo, muy raro. Muy improbable. La escoliosis se revierte al crecer porque la columna se estira. No, al contrario, durante el crecimiento se agrava la escoliosis. La escoliosis se cura con terapias alternativas. No, es un problema estructural que no se puede controlar con alguna terapia alternativa, ¿no? O sea, es un problema anatómico, estructural de algo que está completamente doblado. Entonces no hay ni pastillas ni terapias alternativas para esto. Ni masajes, ni nada por el estilo, ni cámaras. No, los masajes pues a lo mejor ayudan un poco a quitar la contractura muscular y quitarle las molestias y se puede sentir más a gusto durante un masaje, no está mal, pero no lo va a corregir. Muy bien. Doctor, se nos terminó el tiempo. Muy interesante tema, nos lo dejaste muy bien explicado y yo estoy seguro que todos en casa lo captaron muy bien. Muchísimas gracias. Pues un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme. Recuerden que el lunes tenemos otra emisión más de Agenda Médica. Yo soy Andrea Varo. Que tengan un lindo día. Tiene escoliosis. ¿Por qué se presenta esta condición, doctor? Mira, el mayor porcentaje de los pacientes con escoliosis no se sabe por qué la desarrolla. El término
que usamos para eso es idiopático. Idiopático quiere decir que sabemos que tienes escoliosis, pero no sabemos por qué lo desarrollas. Entre un 60 y 70% de los pacientes tienen escoliosis idiopática. Simplemente la empezaron a desarrollar en algún punto del crecimiento. Esto se va dando durante el crecimiento, ¿sí? ¿Por qué motivo se da? Para que crezca sin curvas la columna. Bienvenidos a Agenda Médica, yo soy Andrea Varo y es un gusto para mí estar con ustedes. Hoy vamos a platicar acerca de la escoliosis. ¿Usted sabe de qué se trata? Hoy se lo vamos a explicar. Para eso nos acompaña el doctor Augusto Ruiz. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días, bienvenido. ¿Qué podríamos decir que es la escoliosis, doctor? Bueno, la escoliosis viene de un término en latín que es escolios, que quiere decir torcido. Eso quiere decir escoliosis. Ajá. Y escoliosis lo aterrizamos en nosotros en la columna vertebral. Entonces, querría decir como una... Estamos por iniciar una emisión más de Agenda Médica. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, la escoliosis, y para eso nos acompaña el doctor Augusto Ruiz, quien es neurocirujano con subespecialidad de cirugía en columna. Eso lo vamos a tener más adelante, así que comenzamos. Bienvenidos. La columna tiene que crecer simétrica toda la columna. Ajá. Si de un lado empieza a crecer más rápido que del otro lado, ese lado empieza a subir más que el otro lado y se va haciendo una curvatura, como si tuvieras un acordeón y lo extiendes más de un lado, terminas con una curvatura. Sí, sí. Entonces la escoliosis se desarrolla regularmente, bueno, no regularmente, o sea, se desarrolla durante el crecimiento, en las etapas de crecimiento. Entonces, ¿pero por qué a ciertas personas les sucede eso, que un lado de la columna se desarrolla más rápido que el otro? No se sabe a ciencia cierta. O sea, la causa exacta no se sabe. En la mayoría de la columna torcida. Ya en términos más médicos, es una curvatura lateral de la columna. Pues la deformidad, o sea, la columna, si tú te ves de adelante hacia atrás, es recta completamente. Sí. Sí, no tiene ninguna curvatura lateral. Entonces, la escoliosis se define como una curvatura lateral anormal de la columna. Para que sea considerada como escoliosis, se considera a partir de 10 grados en adelante. O sea, curvaturas menores de 10 grados se pueden considerar normales y de 10 grados en adelante pues, podemos considerar que alguna persona